Buenas tardes a todos y a todas. Hace un par de días, o quizá un poco más, subí una story a Instagram donde os dije que había terminado este libro, Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo. Es el primer libro de una trilogía que va sobre, digamos, el Principado de Trajano y que se inicia con la Guerra de los Cuatro Emperadores, que termina con, o que culmina con, la posición de la dinastía Flavia en el poder. Bien, eh, antes de entrar en detalles, voy a explicar que yo nunca he hecho una reseña, lo subo a Stories porque tampoco pretendo hacer reseñas y publicarlas como si fuesen publicaciones, pero cuando leí este libro dije, uff, aquí hay cosas que me gustaría comentar. Bien, voy a comentar sobre todo aspectos negativos. ¿Por qué? O aspectos que no me han convencido. Porque cuando empecé a leer el libro ya me... hubo algo que me chirrió. Entonces estuve buscando por Google reseñas y prácticamente todas eran positivas. Y aquello no me convencía, por eso estoy haciendo este story, porque Santiago Posteguillo es un gran autor, es un gran escritor, y cuando leí este libro, ahora diré por qué, pero me supo a poco. Entonces, al buscar reseñas y no encontrar ninguna, como que le metiese un poco de caña, dije, "Uf, tengo que hablar de esto, porque a ver si es que soy un bicho raro". Entonces, habrá gente que le haya encantado este libro, no lo niego. Literariamente está súper bien. O sea, Santiago Posteguillo es para mí ahora mismo el mejor autor hispanohablante de narrativa histórica, en concreto en historia antigua. De hecho, tengo aquí arriba, aquí, la trilogía de Scipionus, que me la he leído 4 veces, teniendo casi casi 700 páginas cada uno de los 3 libros. O sea, es uno de mis libros favoritos y mi trilogía favorita. Y entonces yo tengo que reconocerle ese mérito literario a Santiago Posteguillo. Bien, como comentaba, a muchos este libro les ha encantado, la trilogía les ha encantado, igual que a mí me encantó Scipionus. Y como siempre habrá gente que se ofenda. Quiero decirte, igual que yo podría coger este estuche y decir, pues no me ha gustado por esto y por esto, sería totalmente ridículo que la gente se ofendiese y dijese, no, ¿por qué no te ha gustado este estuche si tiene? Pues, en fin, es igual de ridículo. Yo voy a comentar lo que me ha parecido el libro y encuentro ridículo que haya gente que se ofenda, pero seguramente se ofenderán. Creo que todo lo que voy a decir va a estar justificado. Voy a hablaros sobre dos cosas. En primer lugar, sobre el libro a nivel literario, lo que me ha parecido a nivel literario. Y en segundo lugar, sobre aspectos históricos de la novela. Los aspectos históricos de la novela que van relacionados con el tema de los bulos que podemos encontrar en ella van a ser simples curiosidades, por algo muy simple, porque es una novela, no es un ensayo. Y una novela es ficción. Entonces, cuando uno lee una novela, no tiene que buscarle el rigor histórico. El rigor histórico puede sumarle calidad, puede sumarle credibilidad, pero tú no puedes criticar que una novela de ficción tenga más o menos rigor histórico. Simplemente voy a dar unas pinceladas mmm, por si a alguien le interesa saber qué cosas son más ficción en la novela. Es decir, qué cosas son realmente ficticias o que se basan en bulos. Bien, empiezo por las cosas buenas. Santiago Posteguillo tiene una forma de escribir muy dinámica. El libro en ningún momento se te hace pesado, de hecho te anima a engancharte, estás pendiente todo el tiempo. Posteguillo sabe muy bien mantener una tensión constante y creo que eso es para aplaudirle. Y de hecho le va muy bien por eso. Aprendió mucho de la narrativa norteamericana. Entonces, el libro se devora, iba a decir se come, se devora muy bien, se devora muy rápido. De hecho, yo me lo leí en 10, 11 días, tiene más de 1000 páginas. Pero eso, hubo cosas que no me convencieron. Y lo primero que me chirrió, que prácticamente va a ser mi crítica fundamental, es el personaje de Domiciano. Son el personaje de Domiciano y el de Trajano. Es decir, mientras que en la trilogía de Escipión encontrábamos a un Aníbal y un Escipión, que son, digamos, protagonista y antagonista,
Los personajes eran muy profundos, entendías las motivaciones de ambos, sufrías con ambos. mm, Había una escala de grises, es decir, no había personajes realmente malos y realmente buenos, simplemente entendías sus motivaciones. Y entonces llegabas a empatizar con los dos, tanto con Aníbal como Escipión, y los admirabas a los dos. Realmente los antagonistas o digamos los villanos de la novela de Escipionus son Quinto Fabio Máximo y luego será, digamos, su discípulo Catón. Pero igualmente son villanos muy bien construidos, es decir, Quinto Fabio Máximo es un más villano prototípico, pero es un tío muy listo, es un tío que juega muy bien en política y que es admirado por el Senado. Es decir, no es odiado a pesar de ser el villano. Y luego Catón, que es otro villano, pero muy distinto al primero, a su maestro, que es Fabio Máximo, y que también sabe jugar muy bien sus cartas políticas. De hecho, bueno, no voy a hacer spoilers, pero son personajes, son villanos muy bien construidos, con las motivaciones muy claras, dentro de lo que cabe una escala de grises, más oscuros que claros, pero con una escala de grises y llegas a entender por qué se comportan de ese modo. Lo que pasa en esta trilogía, lo que no me ha convencido del libro es que nada más empezar a leer, ya hay un malo malísimo, un villano de película, que es Domiciano, que es auténticamente terrible. Y bueno, realmente Trajano en este libro tampoco es que sea maravilloso, simplemente es un personaje que a mi parecer es bastante plano. Bien, es bueno, tampoco es que veamos una evolución increíble, pero bien, supongo que en los libros siguientes evolucionará. Pero sí, la figura de Domiciano me chirrió desde el principio. Un ser terrible, que todo el mundo odia. Y de hecho, lo que tampoco me convence de la novela es que el mecanismo de acción de absolutamente todo y de la mayoría de los personajes es el odio o el rencor que tienen a Domiciano. Es decir, primero, el personaje de Domiciano es súper plano. O sea, es súper malvado y la única justificación, que bueno, vale, te la compro. La única justificación que da Posteguillo es que se ha vuelto loco, que es un megalómano, porque termina consumiendo plomo y está, pues, la intoxicación de plomo le ha afectado y le ha generado paranoia, que ocurría. Pero creo que literariamente, Posteguillo, igual que hizo con Aníbal, podría haber indagado más en ese personaje, hacerlo mucho más profundo, que llegáramos a empatizar con él, o por lo menos a entender por qué se comporta como se comporta. Que se justifique todo mediante la paranoia, pues a mí no me convence. Y luego el hecho de que el resto de personajes que al final actúan directa o indirectamente en la conjura, actúan por rencor y odio a Domiciano porque él les ha causado un mal anteriormente. Tanto Domicia Longina como el hombre de las cloacas, como Partenio, como el resto de libertos. O sea, absolutamente todos lo hacen por miedo, por rencor o por odio. Entonces a mí las motivaciones me han parecido bastante pobres y me esperaba muchísimo más de un autor como Posteguillo. Quizá también tenía las expectativas muy altas. Esta novela no es mala, esta novela, como digo, se devora. Pero también al haber leído antes a Scipionus, tenía unas expectativas muy altas. Quizá por eso no me ha convencido del todo. Si no hubiese leído a Scipionus, a lo mejor hubiese disfrutado todavía más de esta novela, pero en este caso no me ha convencido mucho. Por esas razones, por los personajes planos y porque el mecanismo de acción de la novela es uno, que es el odio, que es el que está mal. En la épica siempre hay un malo malísimo y un bueno muy bueno. El Señor de los Anillos funciona así, es un mecanismo, pero en la narrativa moderna, y esto ya es una crítica literaria o una, digamos, reflexión literaria, o sea, hoy en día lo que más gusta es algo más complejo, que son los personajes que son grises, con una escala de grises. Si Juego de Tronos ha llegado a triunfar es porque tiene unos personajes que, si bien hay algunos que sí marcadamente son buenos o malos, muchas veces sus motivaciones no son del todo buenas o no son del todo malas, son impredecibles y actúan de manera que... o sea, hay personajes buenos que actúan de manera reprochable y por otra parte entendemos las motivaciones de los personajes malvados o digamos malos. En esta novela no es así, en esta novela pues están los buenos y los malos. Por último, como curiosidad, voy a comentar algunas cosillas que me han chirriado, porque esto ya a nivel histórico. Dos cosas muy sencillas. La primera es el saludo romano. El autor escribe muchísimas veces el saludo romano, que sería básicamente este.
del cual no tenemos constancia en la antigüedad. Hay teorías, pero básicamente el bulo del saludo romano viene de un cuadro de David, de los hermanos Horacio, la conjura de los Horacios. Y luego el saludo que hacen los gladiadores de Morituri te salutan. Si no me falla la memoria, porque no lo he buscado, pero creo que la única referencia que hay es de Suetonio durante el Principado de Claudio, durante una naumaquia. Y que realmente el saludo de los gladiadores, bueno, no sé cuál era, pero en todo caso sería otro. No sé si se conoce o no. No es el de Morituri te salutan. Entonces, a mí también me sorprende que Posteguillo, que si bien no es historiador, tiene nociones de historia bastante buenas, como se vio en Escipionus, cometa estos errores tan simples. Que bueno, esto ya no es una crítica, como comentaba al principio, al final es ficción, ¿vale? Él puede cometer a nivel de rigor histórico los errores que considere, pero son cosas que a mí me han llamado la atención. Y en cuanto a la figura de Domiciano, pues que utilice fuentes, solo fuentes que criticaban a Domiciano. Es decir, básicamente las fuentes que utiliza son Suetonio, Plinio el Joven o Tácito. Son autores que escribieron a posteriori sobre Domiciano. En la novela se nos hace entender que escriben a posteriori porque tienen miedo a las represalias. Pero bueno, de hecho, estos autores sobre todo lo escribieron en época de Trajano, más que nada para engrandecer al posterior Trajano. Pero ahora voy a comentar un par de detalles que creo que son necesarios para entender la verdadera figura de Domiciano. Los detalles que os comento a continuación los he sacado por citaros la fuente, del libro Fake News de la antigua Roma de Néstor Marqués. Lo primero que me ha llamado la atención al buscar sobre Domiciano en el libro es que se nos comenta que invirtió, es una chorrada, pero que invirtió dinero para, digamos, reconstruir la biblioteca de Alejandría, que se había quemado durante la época de Julio César. Luego el tema de Dominus et Deus, todo el rato Posteguillo nos habla de que Domiciano exige que se le hable de Dominus et Deus, cuando en las fuentes se puede comprobar que él renunció a ser llamado como Dominus et Deus. El tema de, no sé si recuerdo, se llamaba Flavia Julia, la hija de Tito, creo que era, que en la novela se nos dice que Domiciano, bueno, siente lujuria por ella y termina yaciendo con ella, violándola y luego la obliga a abortar y por eso muere. Eso es una invención de autores clásicos y realmente lo que se nos cuenta aquí en el libro de Néstor Marqués es que incluso Tito le propuso a Domiciano casarse con su hija Flavia Julia, creo que es, y que Domiciano rechazó esa oferta. El tema también de la divinización, Domiciano terminó de construir el templo a su familia, ¿no? A los divinos Flavios, y él nunca pretendió ser un dios en vida. O sea, él lo que sabía era que sería divinizado a su muerte, como lo habrían sido, como lo fueron su padre y su hermano. Y luego, cositas. El Senado obviamente tenía malas relaciones con Domiciano, principalmente porque Domiciano era un emperador austero, aunque sí, digamos que financió muchos juegos, financió, como en el libro, financió muchos juegos, pero, por ejemplo, antes que hacer guerras expansionistas hacia otras potencias, prefirió mantener las fronteras como estaban, por eso el pago a Decébalo. Eso no le gustaba a los senadores, que preferían una política expansionista, y que luego sería Trajano quien tomase esa política expansionista que a los senadores beneficiaba o interesaba. Y bien, por último, se nos dice también en el libro, o digamos que se nos insinúa que Domiciano dilapidó el tesoro de Roma, cuando realmente, cuando Nerva y Trajano llegaron al poder, lo que había conseguido Domiciano era subsanar o digamos, no sé exactamente cuál es la palabra, pero vamos, las arcas de Roma estaban bastante bien, no estaban como se nos comenta en el libro. Todos estos puntos, digamos que los generaron los autores clásicos para algo muy simple, para hacer de Trajano un emperador muy grande. Porque claro, si Trajano cuando llega tiene las cosas medio hechas, pues ya no es un emperador tan grande, pero si llega después de un gran tirano que ha dilapidado el tesoro de Roma y que se ha dedicado a agachar la cabeza frente a potencias extranjeras como los dacios, pues Trajano es un héroe. Y en fin, ahí vemos también el papel de la propaganda, que no solamente existe ahora, sino que existe desde hace tiempo. Bien, os leo en comentarios y ya me comentáis, valga la redundancia, qué es lo que os parece lo que os he estado diciendo. Un saludo.